Vamos a ver ahora a continuación leyes eléctricas. Vamos a comenzar con la ley más fundamental de la electricidad, también en cierta medida la más sencilla, que viene siendo la ley de Ohm. ¿Ok? Haciendo un poco de contexto histórico, los experimentos científicos con la electricidad comenzaron a mediados del siglo XVIII. Primero fueron los descubrimientos de Luigi Galvani, después Alejandro Volta, quien desarrolló la primera pila eléctrica, de ahí toma su nombre la presión de electricidad, el voltaje. Más tarde, los estudios que realizaron Ampere, Ohm, Faraday, Gauss, etcétera. Estos estudios permitieron aumentar los conocimientos sobre la electricidad, su origen y las distintas formas de aprovecharla. Aquí tenemos un par de teorías que utilizamos tanto en electricidad como en electrónica. Para lo que es la electricidad utilizamos la teoría convencional. La electricidad siempre fluye de positivo, pasa por la carga o resistencia y llega a negativo. En lo que viene siendo la electrónica, se utiliza la teoría del electrón o la teoría electrónica. La electricidad siempre va de negativo a positivo, ¿sí? Que es la que utilizamos para microcircuitos, sistemas transistorizados, temporizadores, circuitos integrados, etcétera. ¿Sí? Allí es donde utilizamos la teoría del electrón o la teoría electrónica. También, iba a decir teoría convencional, no, pero eso se utiliza en electricidad. Teoría convencional, como lo establecimos hace un momento, en el año de 1830 se establece dicha teoría, la cual fue elegida arbitrariamente, es decir, nadie la designó. Así, tal cual, se estableció y no sabemos exactamente quién fue quien la estableció. Solamente se estableció y ya. Dicha teoría establece que el flujo de corriente eléctrica circula saliendo de la fuente de la terminal positiva, pasa por una carga y regresa a la terminal negativa. Dicha terminal positiva está marcada con un signo más y la terminal negativa está marcada con un signo menos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Pasa por la parte positiva, pasa por la resistencia o carga y regresa al negativo. Esta es la teoría la convencional. Entonces, a medida que va avanzando, aquí lo ponen en una analogía del tren. El tren va avanzando de izquierda a derecha, pero el humo se va desplazando de derecha a izquierda. Es lo que está haciendo aquí eh, el humo del tren en esta analogía, ¿sí? Y la electricidad en este caso va de positivo a negativo. En la teoría electrónica, nosotros vemos que en el año de 1890, el italiano Lorenz reconcilió todas las teorías contradictorias de la electricidad en lo que hoy es conocido como teoría electrónica de flujo de corriente. Dicha teoría establece que el flujo de corriente circula saliendo de la fuente por la terminal negativa, pasa por la carga o resistencia y regresa a la terminal positiva de la fuente. Ahora, aquí es al revés, sale del negativo, pasa por la resistencia y llega finalmente al positivo. Aquí nosotros vemos que va de negativo a positivo en la dirección en la que se mueve el tren, ¿sí? Entonces, como conclusión, tenemos que ambas teorías son correctas. Por consiguiente, cuando discutimos el flujo de corriente, lo importante es establecer cuál de ellas vamos a aplicar, ¿sí? La teoría convencional es la teoría aceptada en aplicaciones automotrices y en trabajos electrónicos de circuitos de estado sólido, es decir, para vehículos fabricados de 1990 para atrás, se acepta la teoría convencional, ya que tienen su mayoría componentes eléctricos. Si acaso como componentes electrónicos tendrá el estéreo, ¿sí? Y hasta ahí. Pero de ahí en fuera todavía no incorpora mucha electrónica. Y a partir del año de 1990 a la fecha, que ya son prácticamente 30 años, se considera más la teoría electrónica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya empezamos a incorporar lo que es la famosa computadora, un módulo electrónico de control del motor, incorporamos sensores, actuadores, se incorporan más elementos electrónicos. Por lo tanto,
Para efectos de esta presentación vamos a utilizar solamente la teoría convencional, pero consideré necesario que conocieran ambas teorías, chicos, porque las pueden llegar a ver por ahí en algún manual, en algún libro de electrónica, y puede llegar a surgir la duda. ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí, muchachos. ¿Alguna duda? No, No, profe. No, Continúo. profe. Vamos a ver a continuación, como les venía diciendo, la ley más básica. De aquí parten la mayoría de todos los conceptos que vamos a ver en electricidad. Le vamos a dedicar mucho tiempo a esta ley, la ley de Ohm. Esta ley fue enunciada por el físico alemán Simon Ohm y establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia, a la resistencia de este. ¿Sí? Si nosotros vemos en la siguiente diapositiva, pues ahí tenemos una imagen de quién fue George Simon Ohm, su nombre completo, y vamos a ver a continuación, se está iniciando Word, entonces aquí nos decía que la intensidad de la corriente la vamos a representar con la letra I, lo voy a poner con letras mayúsculas. Primero que nada le vamos a poner aquí la letra, Times New Roman, vamos a ponerla más grande, ¿sí? La letra I, que es igual, y aquí vamos a meternos a la parte de insertar, nos vamos a ecuación, nos vamos a fracción, aquí en fracción elegimos la primera, y nos aparece esto. Y tenemos que aquí nos dice directamente proporcional al voltaje aplicado, aquí vamos a poner la V de voltaje, e inversamente proporcional a su resistencia. Y la resistencia la representamos con la letra R. Y es igual a corriente eléctrica P. Yo creo que a lo mejor lo vamos a poner a lo horizontal. Y le movemos. Nos vamos a disposición, nos vamos a la flechita de abajo, todo el documento, y ahora nos va a poner la hoja en posición horizontal. Vamos a reducir esta un poquito. Como estaba convirtiendo en unos videos. Eso se oye así. Ahí está. Como intensidad eléctrica tenemos la corriente eléctrica, V es igual a voltaje y la radio. Para ponerlo en una sola hoja. La R es igual a resistencia. ¿Sí? Y básicamente está representado por esta formulita. ¿Sí? Allí está representada la ley de Ohm. La corriente de un circuito, como bien menciona, es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la ley de Ohm. Con esta ley también podemos calcular magnitudes desconocidas siempre y cuando conozcamos las otras dos magnitudes relacionadas. La ley de Ohm nos puede servir, por ejemplo, para calcular la corriente que circula por un circuito, para poder determinar su sistema de protección. Con sistema de protección me refiero a cuánto amperaje, de cuánto amperaje debe de ser el fusible que utilizamos para proteger dicho circuito. Más adelante vamos a ver fusibles a detalle, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a colocar nuevas lámparas en un automóvil y al medir su resistencia, nosotros encontramos que es de 4 ohms, sabiendo que la batería proporciona 12 voltios, si nosotros tomamos estos datos, vamos a calcular que las lámparas consumen 3 amperios, ¿sí? Y ahora vamos a trasladar los datos a nuestra hojita de Word, ¿sí? Vamos a trasladar esto a una hojita limpio, y tenemos que, o corriente eléctrica, pues todavía no sabemos. De voltaje dijimos que tenemos 12 voltios,
y de resistencia dijimos que tenemos 4 ohmios. Y el símbolo de la resistencia eléctrica se representa por una letra griega que se llama omega. Si ustedes ven aquí, muchachos, aquí donde está la flechita, ahí dice ohm sign, o signo de la resistencia eléctrica, el signo ohm, ¿sí? Para representar la resistencia eléctrica, y es esta letra, la letra omega, es una letra griega. Entonces, si nosotros sustituimos estas cantidades, 12 voltios, entre, y nada más le doy copiar y pegar, sombrero, control C, voy aquí, 4 ohms, es igual a 3 amperes, ¿cierto? 2 entre 4 es igual a 3. ¿Hasta una duda, pregunta? No. Maestro, perdón, ¿el símbolo cómo dijo que se llamaba? El símbolo, este símbolo, Ajá. es una letra griega, que se llama omega. Ok, maestro, muchas gracias. De nada. Ok. Entonces, ahí vemos rápidamente un ejemplo aplicado de la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, un fusible de 4 amperios será más que suficiente para proteger el circuito. Con proteger el circuito me refiero a que puede llegar a pasar una corriente un poco más excesiva, que pasen 5, 6 o 8 amperes, por poner un ejemplo. Entonces, al pasar esta corriente de más, ¿qué pasa con el fusible? El fusible se va a volar, se va a romper, y ahí se rompe el circuito. Ahí es cuando dices, pues se fundió el fusible. Cambia el fusible, pero también tienes que verificar por qué pasó corriente de más en ese circuito. ¿Sí? Para eso se utilizan los rompedores de circuito, los fusibles. Para comprender fácilmente la ley de Ohm, podemos utilizar las siguientes ilustraciones. Aquí tenemos la fórmula de la ley de Ohm que utilizamos ahorita en un inicio para determinar la corriente. Utilizamos esta expresión. Si nosotros hacemos un despeje algebraico, ahora queremos saber la resistencia. Vamos nosotros a despejar, a dejar solita la R, multiplicando, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos la B solita. Aquí ya tenemos solita la B. B es igual a I por R. Ahí está multiplicando. Ahora yo quiero solita la R. Si la I está multiplicando a la R, ¿cómo va a pasar la I del otro lado? Si aquí está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo, ¿no? Dividiendo. Exactamente. Y aquí nos queda la expresión resistencia es igual a voltaje sobre corriente eléctrica. Y como ya definimos hace un momento, aquí tenemos la característica. V es igual a tensión eléctrica, presión eléctrica. La I es igual a intensidad eléctrica. La R es igual a resistencia. La unidad de medida, así como nosotros medimos la longitud, la medimos en metros, en kilómetros, en centímetros. El tiempo lo medimos en segundos. La masa, el peso, los medimos en kilogramos, en gramos, en toneladas. Nosotros también requerimos una unidad de medida para la tensión, la intensidad y la resistencia eléctricas. La unidad de medida es, para la tensión, es en voltios. Su símbolo es la V mayúscula. Para la intensidad eléctrica es en amperios. En algunos libros también lo podemos encontrar como amperes, ¿sí? Aquí tenemos la A mayúscula. Y para la resistencia eléctrica es en ohmios u ohms. Así también aparece en algunos libros. Y aquí tenemos como símbolo la letra omega. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí. 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 Si necesitamos encontrar la magnitud de la intensidad de la corriente, ustedes tapen aquí con un dedo, chicos. Tapen con un dedo la parte de la magnitud que quieren encontrar, en este caso la I, y ustedes verán que por default les da V sobre R. ¿Cómo lo tenemos aquí? I es igual a V sobre R. Acuérdense que así también se representan las divisiones tanto aritméticas como algebraicas. No se les olvide.
Número 2, si necesitamos encontrar el voltaje, ahora ustedes con su dedo tapan la letra V en la parte de arriba y ven que la relación que obtienen es V es igual a I por R, ¿sí? Y les quedan en la parte de abajo la letra I y la letra R que están haciendo una multiplicación. 3, si necesitan encontrar la resistencia, tapen con un dedo la letra R. La relación que obtienen ahora es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad de corriente, ¿sí? Como ustedes pueden darse cuenta. Tapen aquí la R y les queda B sobre I. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda? No. Profe. Ok, perfecto. No, profe. Conociendo cualquiera de estas dos cantidades, ya sea voltaje, amperaje o resistencia, es posible determinar fácilmente la tercera cantidad basándonos en esto, chicos. Quiero que se aprendan muy bien todo esto, muchachos, porque lo vamos a estar utilizando mucho. Les voy a dejar muchos ejercicios. La fórmula de la ley de Ohm se expresa como la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Como ya dijimos, I es igual a corriente, intensidad, en amperes, su unidad. La E es igual a voltaje, presión, que se expresa en volts. Y la R es igual a resistencia, oposición al flujo eléctrico y está expresado en ohms. Cuando un volt es aplicado a un circuito con un ohm de resistencia, va a circular una corriente de 1 amper. Si nosotros aquí tenemos 1 voltio y 1 amper, ¿cuál será la resistencia? Dividen 1 entre 1, ¿cuánto les da? 1. 0.5. Si que aquí tienen 1 y aquí también 1 entre 1, ¿cuánto les da? 0.5, profe. ¿Cómo que 0.5? A ver, ¿de dónde están sacando eso? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Pues da 1, ¿no? Si aquí tengo 1 voltio, aquí tengo 1 en la parte de arriba y aquí tengo 1 como intensidad de corriente, ¿cuánta resistencia me va a dar? 1. 1. Obvio, yo no sé de dónde están sacando 0.5. Me equivoqué, profe. Abusados, chavos? Aquí lo mismo. Si tengo 1 amper de corriente y tengo 1 ohm de resistencia, ¿cuántos voltios voy a tener? ¿1 por 1? 1. Eso me hace que también les voy a acabar dejando hasta ejercicios de matemáticas de multiplicación, muchachos. Necesitan poner a trabajar un poquito más la mente. Y si yo aquí tengo 1 voltio dividido entre 1 ohmio, ¿cuántos amperes voy a tener? 1 entre 1. 1. No, profe. Qué sencillo, chicos. Yo no sé, vuelvo a repetir de dónde están sacando hace rato de 0.5. Si 0.5 es 1 entre 2. Abusados, chavos. Entonces, como ley de Ohm, obtenemos que para que pase un voltio a través de un ohm de resistencia, yo requiero forzosamente 1 amper de corriente. ¿Sí? ¿Cómo pongo esto como analogía para que me lo entiendan mejor, chicos? Muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo una cisterna llena de agua. Esta es mi cisterna. La batería es mi cisterna. Aquí voy a almacenar el agua. ¿Cierto? La cantidad de agua que va a pasar es el amperaje. Si yo abro poco la llave, ¿el agua fluye mucho o poco? Poco. Poco. A medida que voy abriendo la llave, ¿el agua fluye más rápido, fluye más agua o fluye más lento? Fluye menos agua. Rápido. Más rápido, ¿verdad? Aquí la llave que estoy abriendo es la resistencia. Entre más cerrada está la llave, mayor resistencia tiene. Si la llave está totalmente abierta, no tiene resistencia, ¿cierto? Sí. Entonces, la resistencia por el amperaje me va a dar
qué presión de agua tiene, ¿sí? Cuando ustedes ocasionalmente riegan las plantas, ¿qué es lo que hacen? Le ponen el dedo a la manguera para que salga con más ¿qué? Presión. Exactamente. Y la presión no es otra cosa más que cuánta fuerza le estoy aplicando a un área determinada. Con la ahí, por ejemplo, la presión con la que sale el agua, ¿sí? Aquí en la electricidad, ¿cuánto voltaje le estoy aplicando a la corriente eléctrica para que pueda pasar por dicha resistencia? Allí está aplicada la ley de Ohm, chicos, ¿sí? Y como aquí vemos, sale de positivo, pasa por la resistencia y llega a negativo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No. No, profe. Ok. No. Lo vamos a ver después. Ahorita nos vamos a meter con otra cosa más interesante. Vamos a ver. Yo aquí voy a ir cambiando los valores. Ahora, chicos, ¿cómo nos quedaría? Aquí necesito encontrar la resistencia. ¿Cómo nos quedaría ahora? Yo tengo resistencia. Resistencia la desconozco, por eso estoy poniendo el signo de interrogación. Como pueden ver, ahí. ¿Eh? La desconozco. Aquí tengo 6 amperes y tengo 12 voltios. ¿Cómo nos quedaría ahora este resultado? ¿Cuántos ohms tiene que tener la resistencia? ¿Dos? ¿Ok? 2 ohms. Sería nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces, aquí sería 2 ohms. ¿Ok? Vamos a, ahora aquí vamos a determinar nosotros, basándonos en esta formulita, vamos nosotros voy a poner los datos acá también, voy a reducir un poco de tamaño, de todas maneras sí se alcanza a ver. Y vamos a sacar los ejercicios. A ver, inicio. Vamos a dar de tamaño. Perfecto. ¿Ahí alcanzan a ver todos, muchachos? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Muy bien, excelente. Y aquí vamos nosotros a dejar solamente la parte de la división y nuestro resultado. Y vamos a agarrar los ejercicios de esta parte de acá. Nos vamos a archivo. Debo de tenerlo más abajo. Curso de electrónica General Motors. Perfecto. Esta electrónica. Ok, tenemos ahora esta pequeña hoja de trabajo. Yo de todas maneras voy a mandar más ejercicios para que los hagan en su casa. ¿Sí? Vamos a resolver estos primeros 5 ejercicios. Los vamos a copiar acá. Ok, para el ejercicio número 1, chicos.
Espérenme tantito, es que estoy cuadrando aquí esto para que se vea bien, para que sea decoroso. Vamos a ver entonces. Tenemos, como voltaje tenemos 12 voltios. Aquí tenemos que encontrar la corriente. Entonces, si aquí tenemos 12 y abajo tenemos 12, ¿cuál será nuestra respuesta? 24 amperes. 24, 1, ¿no? 2 entre 12, Es un ohm. 1 ampere. Entonces aquí la respuesta es 1 ampere. ¿Sí? Ahí está la primera respuesta. Ahora aquí nos está pidiendo la resistencia. Aquí tenemos 50 voltios y aquí tenemos 50 amperes. ¿Aquí de cuánto es la resistencia entonces? Un ohm. 1 ohm. Así de fácil. Ahí está la respuesta. La número 3, aquí desconocemos el voltaje. Tenemos 150 y tenemos 20. ¿De cuánto nos queda? Les aconsejo que tengan ahí a la mano una calculadora también, muchachos, 3000. porque va a hacer falta. ¿3,000? 300, profe. Sí serían 3,000. No puede ser 300, ¿por qué? Porque si fuera 150 por 20, por 2, Son serían 300. 300. Aquí sí son 3,000. Es correcto. Sí. Sorry. Perdón, profe, me comí un cero, perdón. Sí, no te preocupes. 3,000 voltios. Así es. ¿Vale? ¿Y cuántos voltios equivalen a 1 ampere? Depende de qué resistencia tienes, hijo. Por eso tenemos que aplicar ley de Ohm. Ah, ok. Aquí tenemos 100 voltios. Aquí nos está pidiendo corriente. Tenemos 100 y aquí tenemos 10. Igual a 10, ¿no? Sí, es correcto. 100 entre 10 es igual a 10. ¿Cuántos ceros tienes arriba? 2. ¿Cuántos ceros tienes abajo? 1. Aquí solamente cancelas un cero. 10 entre 1 igual a 10. ¿Sí? Es otra manera de hacer lo mismo. Ahora aquí tenemos R es igual a 12. Aquí tenemos 3. Este ya lo habíamos hecho. 4 amperes siendo 2 entre 3 igual a 4. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? No. No. Porque les voy a dejar de estos ejercicios. Va a ser la próxima tarea, muchachos. Maestro, ¿Vale? pero ahí son 4 amperes o 4 ohms. Ah, perdón. Tienes toda la razón. Son 4 ohms. Me equivoqué de unidad. Entonces nos vamos para ohms. Acuérdense, en Word, insertar, nos vamos a donde dice símbolo y aquí te debe de aparecer más símbolos por si no lo encuentran inmediatamente. Y aquí lo buscan, ¿sí? Aquí salen símbolos tipo moneda, ahí salen símbolos tipo letra, todas estas son letras
Algunas son letras griegas, chicos. Entonces aquí nada más es cuestión de que le busquen. Le das en insertar y listo. Ahí está correctamente. ¿Sí? Aquí le pones 4 ohms. Y listo. ¿Dudas, chicos? No, profe. No, no. Ok, perfecto.